Hola, pasaremos ahora a ver el listado completo de restricciones globales que ofrece Minisync. Para eso, básicamente lo que hacemos es entrar a minisync.org y aquí me aparece el manual de Minisync. Dentro de ese manual hay varias partes, ¿no? Hay una vista general, hay un tutorial. Este tutorial es el que nos hemos basado para preparar gran parte del material de este curso. El manual del usuario, allí se encuentran los detalles más específicos sobre temas de instalación, cómo instalar solvers adicionales, entre otras cosas. Y está el manual de referencia. Entonces, dentro del manual de referencia aparece algo que es la librería de Minisync. Si ustedes abren allí, entonces allí aparecen restricciones globales, librería estándar, entre otros. Entonces vamos a ver lo que son las restricciones globales. Entonces aquí aparece en detalle cada una de las restricciones que ofrece esta librería y vienen agrupadas por, digamos que por aspectos similares entre las restricciones. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, primero las restricciones que tienen que ver con conteo. Entonces aquí está el among. Noten que el among aparece, por ejemplo, como predicado, aparece también como función. Por ejemplo, aquí está el at least, este at least, y aquí aparece el at most, y así sucesivamente. Entonces, este es un listado completo. Noten que ahí todas estas restricciones que les estoy mostrando tienen que estar relacionadas con conteo. Luego vienen todas las restricciones que están de cierta manera relacionadas con all different o similares. Entonces aquí están los all different, está el all equal, está all different except, ¿cierto? El n-value. Hay restricciones que tienen que ver con restricciones lexicográficas. Eh, por acá más abajo aparecen las restricciones que tienen que ver con ordenamiento. Por acá hay otro tipo de restricciones, otras que tienen que ver con empaquetamiento o bin packing. Esto es un problema específico. Creo que hay algunos problemas que se han vuelto tan comunes que ya han definido restricciones globales para estos tipos de problemas en particular. Por acá tenemos restricciones que tienen que ver con scheduling. De hecho, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar esta restricción que se llama cumulative, pero hay varias restricciones que tienen que ver con scheduling. Restricciones que tienen que ver con grafos. Por acá, bueno, la lista es bastante extensa. En el curso no las cubriremos todos porque hay muchas restricciones que se usarán dependiendo del tema o de un problema en particular. Pero muchas veces cuando uno tiene un problema y uno tiene una idea que, digamos que la restricción pertenece a un dominio en específico, lo ideal es primero buscar en estas restricciones globales para ver si la restricción ya está creada, si hay alguna global que nos pueda servir, y si no, podemos crear nuestras propias restricciones globales. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar que estas restricciones globales no funcionan por magia ni nada de esas cosas. Eso simplemente alguien definió una restricción para que funcionara y esa restricción tiene, digamos, una definición formal. Entonces, si ustedes quieren ver las restricciones globales, cómo están implementadas, cualquiera de estas, ustedes lo pueden hacer. Entonces, basta con que vayan al directorio donde ustedes tengan instalado Minisync. En este caso, yo voy a ir aquí en Mac, voy a aplicaciones y aquí aparece Minisync IDE. Esto, digamos que funciona como un paquete, pero si yo le doy clic derecho y le doy mostrar contenido de paquete, yo puedo entrar a los contenidos que están dentro de ese paquete. Si hablo aquí contenidos, entonces noten ustedes que me abre estas carpeticas. Entonces, por ejemplo, por aquí en los plugins, bueno, hay digamos que una estructura para el funcionamiento de Minisync como tal, y aquí hay algo que se llaman recursos. Dentro de recursos, aquí en bin, están los ejecutables digamos que para convertir a FlatSync, ya sea algo desde G-Code, desde Chaff o desde el solver que estemos utilizando. Usualmente cuando queremos instalar algún solver en específico, tenemos que poner aquí el ejecutable en bin. Y aquí en Share aparece, digamos que lo que son los directorios que están asociados a cada uno de los solvers y esos directorios de cierta manera contienen la definición de las restricciones globales. Entonces noten ustedes que hay uno para Chaff, hay otro para G-Code y así sucesivamente. Voy a revisar aquí la estándar, que digamos que es lo que viene siempre por defecto, y aquí aparecen todas las restricciones globales.
Entonces voy a irme aquí al inicio y vamos a buscar el all different. All different, creo que este lleva guión bajo, vamos a ver. Aquí está. Entonces noten que el all different funciona para arreglos de variables y también funciona para conjuntos. Entonces, vamos a ver cómo está eso especificado aquí internamente. Entonces, noten que aquí tenemos el all different para enteros y tenemos el all different también para conjuntos. Y está el all different, digamos que genérico. Ahora vamos a este primero, este all different genérico. Entonces, miren que el all different genérico, aquí, cuando ustedes incluyen este archivo, básicamente incluye el predicado para arreglos enteros. Por aquí también podemos hacer un all different para, bueno, aquí tenemos para arreglos enteros, esto se llama una reificación, eso lo veremos más adelante. Por aquí está lo different para conjuntos y también está lo different para reificación. Los reificadas utilizan una variable booleana donde se va a asignar un valor de verdad, si se cumple lo different o no, pero eso lo veremos más en detalle, más adelante. Bien, y así. Entonces, este digamos que es el genérico. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una invocación a all different y lo que recibe es un arreglo, entonces noten ustedes que básicamente aquí ejecuta una especie de análisis, ¿cierto? Y luego aquí hace una invocación al all different int. Ahora, si por otro lado lo que usted invocó fue el all different int directamente, entonces noten que él internamente hace un llamado al fzn all different int, que es esta misma implementación que está aquí, y se lleva el arreglo. Y noten que este arreglo lo convierte en este caso a una dimensión, y aquí por defecto ya envía simplemente la X. Vamos a ver cómo está implementado ese fzn all different. Voy a ir hasta acá abajo. Entonces noten que aquí está el all different reificado para enteros y para conjuntos reificados y para conjuntos. Entonces queremos ver el de enteros. Lo abrimos y miren la sencillez de esto. Entonces, esto es un predicado, ahorita vamos a ver la estructura, ¿cierto? Que recibe un arreglo y básicamente lo que tiene esto por dentro es algo que ya conocimos y lo hicimos en clase. Tiene un for all y crea dos índices, crea el índice I y el índice J, pero no lo crea, digamos que como lo veníamos haciendo manualmente, anteriormente decíamos que los índices iban desde 1 hasta 5 o cosas por el estilo. Aquí se utiliza esta función indexSet, que lo que hace es tomar el índice de X, porque ese X puede tener un índice del 5 al 10 o puede tener un índice de una numeración, lo que sea que tenga. Entonces, con este indexSet saca el índice de X y es el índice que va a utilizar para la Y y la J. Luego dice que y tiene que ser menor que J, esto es para evitar, digamos, que imponer restricciones que no se necesitan, y lo que nos dice es que XY tiene que ser distinto de XJ. Y esa es la implementación de los different. Luego uno puede entrar a estas librerías y explorar un poco cuando necesite conocer cómo funcionan algunas otras restricciones. Si miramos el de conjuntos, es este, FZN, noten que la implementación es idéntica, ¿cierto? La diferencia es el tipo de dato que recibe. Y por último, miremos cómo funciona, por ejemplo, la restricción de ordenamiento ascendente, que creo que también la vimos en algún momento. Entonces vamos a ver aquí, esa se llama, la buscamos acá, estamos a las globales, estas son estas son all different, voy a buscar sorting aquí, sorting constraints, acá está, y entonces por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar decreasing, por ejemplo, para que estén también que decreasing viene implementado para booleanos, para flotantes, para enteros. Miremos el de enteros. Entonces yo abro e internamente, bueno, arreglo, ¿cierto? Como podemos ver, un arreglo de variables X y hace una invocación a FZN decreasing y buscar esa alimentación. FZN decreasing rate. Noten que esto hace algo muy similar a lo que en algún ejemplo vimos anteriormente. Recibe un arreglo X
Y lo que nosotros hacíamos anteriormente era definir una especie de índice desde la posición 2 hasta el final del índice de una regla. Entonces, aquí nos dice que vamos a hacer un for all, ¿cierto? Tenemos i, se toma todo el índice de x. Este diff es una operación de conjunto. Recuerden que esto me da como resultado un conjunto. Entonces sería todo este índice menos, o sea, quite, y aquí noten que tenemos unos corcheticos, él crea un conjunto y toma el valor más pequeño de ese índice. Es decir, que lo que está haciendo es generando un índice, pero quitando el valor más pequeño de ese índice. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una comparación donde tiene que x y menos 1 tiene que ser mayor o igual a x y. Eso es para evitar el desbordamiento de este x y menos 1. Y esto lo que va a garantizar es que tenemos un orden decreciente.